Increíble historia, empleada encarcelada por secuestro de bebé, verdad revelada transforma vidas. María, una enfermera consagrada y madre devota, jamás imaginó que su mundo se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Sus días transcurrían entre risas de su hija Valeria y el ajetreo de la clínica donde trabajaba, rodeada de pacientes a quienes atendía con amor y dedicación. Pero la tragedia llegó de repente. Un error desgarrador la colocó tras las rejas, acusada de haber secuestrado a un recién nacido. Las voces del pueblo comenzaron a murmurar, la desconfianza se convertía en su sombra. El infierno que vivía no solo se reflejaba en las paredes frías de la prisión, sino también en las miradas furtivas de sus colegas. Ser incapaz de abrazar a su pequeña, de escuchar sus risas o ver sus sueños florecer, se convirtió en su mayor tormento. La angustia latía en su pecho cada día, cada hora. Sus pensamientos eran un torbellino de desesperación y miedo. ¿Cómo podía ser esto posible? La verdad, que alguna vez le había dado fuerzas, ahora parecía un susurro distante. Se sentía atrapada, no solo entre los barrotes, sino en un mar de dudas sobre su propia inocencia. Su mente no cesaba de cuestionarse, ¿qué había salido mal? ¿Por qué aquellos a quienes dedicó su vida podían verla como una criminal? La clínica, su hogar lejos de casa, ahora era un escenario de horror donde sus compañeros la miraban con desdén. Recordaba las sonrisas cálidas, los agradecimientos sinceros, pero los ecos de esas memorias se estaban desvaneciendo, reemplazados por murmullos venenosos. Cada jornada se tornaba más pesada, como un fardo que debía cargar sola. Entre las rejas, los días se alargaban y la desesperación le robaba el aliento. Rodeada de reclusas, encontró consuelo en doña Lucía, quien le susurraba historias de valentía y resistencia. La dignidad no se quita con barrotes, le decía, y cada consejo era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el eco de los rumores seguía resonando en su mente. ¿Podrían las palabras de una anciana ser suficientes para restaurar su honor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó con la revelación de que la madre del bebé estaba buscando respuestas. Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo a más desdichas. Mario, su antiguo compañero, podría ser el puente hacia la verdad, pero después de todo, ¿podía confiar en alguien que había dado la espalda en este momento crítico? La lucha interna la desgastaba, la traición se sentía como un puñal en su espalda. La puerta de su celda se deslizaba con un crujido familiar y el sonido parecía amplificarse en su mente. Se enfrentaba a un dilema desgarrador, perdonar a los que lo habían hecho posible o mantener su lealtad a los principios que siempre había defendido. Cada minuto, cada decisión, se deslizaba entre sus dedos como agua. La presión era tan palpable que apenas podía respirar, sumiéndola en una vorágine de pensamientos confusos y angustia desbordante. Mientras su mente giraba, un grito lejano resonó en la prisión, sacándola momentáneamente de su caos. ¿Sería ese el eco de una nueva vida, un nuevo comienzo, o solo el preludio de su fin? María despertó aquella mañana con una sensación de azoro. Los ecos del grito que resonó la noche anterior se mezclaban con el ruido habitual de la prisión, pero en su interior había una chispa. La idea de que la verdad pudiese estar al alcance de su mano le proporcionaba un impulso que creía perdido. Se sentó en el borde de su catre mientras sus pensamientos danzaban frenéticamente. Tal vez, solo tal vez, había una salida a esta pesadilla. El rostro de Valeria apareció en su mente mientras se preparaba para el día. Su pequeña seguía siendo su razón para levantarse. La angustia por su ausencia se entrelazaba con un amor desbordante que no tenía espacio para rendirse. Era imperativo encontrar una manera de comunicarle a Mario que necesitaba su ayuda. Ahora, más que nunca, debía confrontar sus miedos y sus dudas sobre él, su confianza desgastada por la traición del pasado.
A medida que avanzaban las horas, María elaboraba un plan. Cada palabra que intercambiaba con doña Lucía se convertía en un mantra, herramientas que utilizaba para fortalecer su determinación. La verdad siempre encuentra una salida, le recordaba la anciana. Sin embargo, el deseo de reconciliarse con su vida anterior también le generaba un conflicto interno. ¿Debía arriesgar su corazón una vez más o permanecer en la sombra de su sufrimiento? La incertidumbre de sus decisiones se transformó en un fuego interno. Cuando llegó el momento del recreo, se dirigió a la zona de ejercicio donde sabía que Mario solía reunir a sus amigos. Había decidido que iba a enfrentar su pasado para descubrir la verdad que tanto anhelaba. Su corazón latía con fuerza, pero las palabras se agolpaban dentro de ella, esperando ser liberadas. Al acercarse, notó que él la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. María, dijo con voz apenas audible, no esperaba verte aquí. Necesito hablar contigo, ahora, respondió ella con determinación, sintiendo que su voz resonaba más firme de lo que se había imaginado. Se sentaron en un banco, lejos de las miradas curiosas. He escuchado cosas, comenzó María, su tono cargado de ansiedad. ¿La madre del bebé sabes algo? Al pronunciar esas palabras, sentía como su pasado y su futuro se entrelazaban, cada segundo cargado de significado. Mario dudó, su expresión una mezcla de conflicto y remordimiento. Hay rumores que indican que alguien más está involucrado, pero no supe cómo comunicártelo, dijo finalmente. Esa revelación le dio a María un atisbo de esperanza. Necesito que me ayudes a desentrañar la verdad, a encontrar a la madre. Cualquier indicio puede ser clave para limpiar mi nombre, imploró, sintiendo cómo la urgencia aumentaba en su interior. Mientras se la sentía, la determinación en su mirada se reforzaba. Nunca he dejado de creer en tu inocencia, María. Juntos podemos confrontar esto. Su aliento se entrelazaba con la esperanza, pero un pequeño rincón de su mente seguía cuestionando su lealtad. Dentro de esa conexión, María comenzó a vislumbrar no solo la posibilidad de recuperar su libertad, sino también la de reconstruir su identidad. El proceso de enfrentarse a sus propios demonios, perdonar las traiciones pasadas y alcanzar la verdad se convertía en un viaje crítico hacia su desarrollo personal y profesional. La angustia, que una vez fue insuperable, se transformó en energía. Con Mario a su lado, la verdad no solo parecía posible, también se presentaba como una misión que desafiaría cada fibra de su ser. La idea de volver a ver a Valeria se volvió su faro, guiándola hacia un horizonte donde aún existía la posibilidad de redención, pero, en el fondo, una pregunta permanecía: ¿qué otros secretos oscuros surgirían a medida que se adentraran en el laberinto de la verdad? La tensión crecía, y con ella la necesidad de prepararse para lo inesperado. El momento de desvelar lo oculto estaba más cerca que nunca, pero también podía traer consigo un costo que aún no podía imaginar. María se despertó aquella mañana con una decisión en su mente. Solo había pasado un día desde su encuentro con Mario, y la conversación resonaba en ella como un eco persistente que la animaba a actuar. Era imperativo que esta vez no se dejara dominar por el miedo. Había descubierto un atisbo de esperanza que la impulsaba hacia lo desconocido, al tiempo que comenzaba a entender que el verdadero desafío no solo era limpiar su nombre, sino también reivindicarse a sí misma. Mientras su entorno mantenía su ritmo monótono, María se adentró en la rutina de la prisión, pero su mente estaba enfocada. Hacer un plan no era suficiente, necesitaba también fortalecer su valía personal. Cada interacción con sus compañeras, cada comentario que escuchaba, estaba cargado de significado. La lucha interna que ardía en su pecho comenzaba a transformar su relación con el entorno. En el patio, mientras el sol se filtraba entre las rejas, observó cómo sus compañeras intercambiaban risas y miradas cómplices. En ese instante, comprendió que también debía recuperar su propia luz. No podía permitir que su identidad quedara atrapada entre las sombras de su pasado. Se acercó a un grupo que jugaba a las cartas, sonriendo con la intención de participar. La primera partida se sintió extraña, pero se mostró decidida a dejar atrás la imagen de la prisionera. Sin embargo, cada carta que jugaba también le recordaba la estrategia que debía llevar a cabo con Mario. La mezcla de distracción y reflexión era solo el comienzo. Durante el juego, su mente continuaba buscando conexiones, planes, cualquier indicio que la guiara hacia la verdad.
¿Qué pistas podría encontrar en sus conversaciones con otros internos? ¿Quién más podría saber algo sobre la madre del bebé? Cuando la jornada tocó su fin, María se sintió nostálgica por su antigua vida. Pero esa nostalgia comenzó a darle forma a una resolución interna: debía descubrir no solo la verdad sobre su caso, sino también explorar los talentos que había enterrado. Al día siguiente, abordó a doña Lucía, quien siempre parecía tener la sabiduría y los recursos que necesitaba. ¿Qué puedes decirme sobre los papeles de prisión? Hay que buscar conexiones y evidencias, le dijo María con un tono decidido. La anciana la observó, reconociendo la determinación que emanaba de ella. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. A veces, la verdad se oculta en los lugares más oscuros, le respondió doña Lucía, instando a María a mantenerse alerta y consciente. Esa frase resonó fuertemente, convirtiéndose en un mantra para ella a medida que comenzaba a meditar sobre sus habilidades. A través de su relación con otros internos y las dinámicas del lugar, se propuso identificar las competencias que había olvidado. Durante los siguientes días, se dedicó a observar y a escuchar activamente. Lo que había comenzado como un intento por descubrir la verdad se transformó en una búsqueda de autoconocimiento, dándose cuenta de que su experiencia podía ser su mayor aliada. Finalmente, la oportunidad se presentó. Un grupo de prisioneras empezó a organizar talleres de habilidades donde compartían sus conocimientos. María se inscribió en uno sobre escritura, su talón de Aquiles, pero al mismo tiempo, su mayor amor. Comenzó a plasmar sus vivencias en papel, describiendo su situación y el infierno que había vivido. Las historias de sus compañeras resonaban con las suyas, despertando en ella una conexión poderosa. En una de estas sesiones, una prisionera mayor te miró al concentrarse en sus escritos y le dijo: «Las palabras pueden ser más efectivas que los muros, querida». Esa frase dejó una marca indeleble en María. El fuego interno que ardía ahora guiaba su desarrollo, llevándola hacia la posibilidad de canalizar su sufrimiento en creatividad y conexión. Mientras el horizonte se expandía ante sus ojos, se dio cuenta de que había llegado el momento de llevar su voz hacia el siguiente nivel. El camino hacia la verdad que había iniciado se enlazaba con la posibilidad de compartir sus vivencias con el mundo. Ahora se trataba de hacer que esas palabras volaran. Pero en su afán de buscar la verdad, un nuevo dilema se presentó ante ella. Podría afrontar el costo de lo que estaba a punto de descubrir. De repente, un suceso inesperado quebrantó su pequeño oasis, un rumor de que alguien había planeado entregarle un mensaje de fuera de la prisión. La inquietud la invadió, y con ella la pregunta que rondaba su mente: ¿sería esta la llave que cambiaría su destino? La mañana amaneció con un manto de incertidumbre cubriendo el rostro de María. Las murallas de la prisión parecían más aplastantes que nunca, como si su propósito ahora fuera recordarle la fragilidad de su situación. Sin embargo, en su interior, un fervor había despertado, un empuje que la guiaba hacia una necesidad insaciable de descubrir la verdad que tanto anhelaba. Mientras se preparaba para el día, su mente giraba en torno a lo que podía implicar aquel mensaje misterioso. ¿Quién estaría realmente detrás de él? Su instinto le decía que era alguien dispuesto a ayudar, pero el miedo a la traición cobró fuerza. En su tiempo en prisión, había aprendido a desconfiar de las apariencias y a discernir las verdaderas intenciones. La vulnerabilidad nunca había sido una opción, y aún ahora, debía mantenerse alerta. Esa mañana, durante el taller de escritura, su mente permanecía inquieta. Había prometido a sí misma canalizar su dolor a través de las palabras, pero la adición de la expectativa la saboteaba. Con cada hoja que llenaba, sentía cómo las letras se convertían en cadenas, atrapándola entre sus propios pensamientos. Necesitaba despejar su mente para poder crear. Al finalizar, se acercó a doña Lucía. «Necesito tu ayuda, necesito encontrar a quien manda ese mensaje», exclamó con sinceridad. La anciana le sonrió, como si estuviera esperando este momento. «Recuerda, María, la claridad llega cuando menos la buscas. Escucha con atención, tus verdaderos aliados pueden estar más cerca de lo que imaginas», le dijo, deslizando algunos papeles amarillos hacia ella. Eran hojas con fragmentos de historias contadas por otras prisioneras, relatos de desesperación, pero también de esperanza. María decidió que, en lugar de aferrarse al temor, usaría esas palabras para navegar la desconocida corriente que se acercaba.
Inspirada por las experiencias de sus compañeras y el eco de la sabiduría de doña Lucía, María inició un nuevo proyecto: compilar un libro que recopilaría las historias de sobrevivencia dentro de las paredes de la prisión. Sabía que, a través del dolor compartido, podía encontrar la fortaleza que ella misma necesitaba. Su voz se convertiría en un puente, una forma de reivindicación que no solo la tocaría a ella, sino también a las demás que, al igual que ella, anhelaban ser escuchadas. Con cada lapicero que trazaba sobre el papel, su determinación se afianzaba. Las historias narradas resonaban en ella, llenándola de energía renovada. Durante los días siguientes, el libro se convirtió en su brújula, guiándola hacia conexiones inexploradas. Se percató de que cada prisionera tenía, a su modo, un fragmento de verdad que podía encajar en su propia búsqueda. Sin embargo, esa nueva claridad no la eximía de enfrentar el temor a lo que podría descubrir sobre el mensaje. Sabía que cualquier información podría ser arriesgada, así que preparó su mente y corazón para lo que viniera. Se sentía en la antesala de un descubrimiento crucial y, al mismo tiempo, añoraba la calma que precede a las grandes decisiones. Una tarde, mientras pasaba por el patio inexplorado del ala oeste, escuchó murmullos. Se acercó sigilosamente, y cada palabra se convirtió en un hilo que tejía su curiosidad. Una figura conocida le hizo una señal, indicándole que se acercara. Era una de sus compañeras, Clara, quien había escuchado rumores que la llevaban a una revelación impactante sobre el misterioso mensaje. «Hay más de lo que imaginas en juego, María», susurró Clara, «y yo sé que tú eres la clave para desenredarlo». El corazón de María latía fuertemente, comprendiendo que el equilibrio de su destino ya no se sostenía únicamente por sus deseos. Una decisión crucial había llegado, y con ella, el peso de la verdad parecía inminente. ¿Estaría lista para afrontar su propia historia, con todas las revelaciones que eso implicaba? Mientras la tensión crecía, un único pensamiento cruzó su mente: la verdad puede liberar o condenar. Tenía que actuar, y eso podría cambiar su vida para siempre. María sintió que el aire se volvía más denso a medida que Clara hablaba. En su interior, los latidos de su corazón parecían resonar como un tambor, marcando el ritmo de una ansiedad palpable. La presión de la revelación se posaba sobre sus hombros como un manto pesado, y con cada palabra que Clara pronunciaba, la confusión se volvía más clara. Ellos saben que estás buscando respuestas. Están observando, continuó Clara, acomodándose más cerca y bajando la voz. Tienes que tener cuidado. La última persona que se atrevió a indagar en estos temas, simplemente desapareció. María respiró hondo, absorbiendo la gravedad de sus palabras. La amenaza se arrastraba por su mente, desafiándola a reconsiderar su búsqueda. Aún así, algo en su interior se resistía a ceder ante el miedo. Había pasado demasiado tiempo atrapada en la sombra de la duda y la opresión. Sus esfuerzos por compilar la historia de las prisioneras se estaban transformando en algo más valioso, un testimonio de resistencia, una búsqueda de verdad. Mientras Clara hablaba sobre los rumores que había escuchado, María comenzó a trazar un plan mental. No podía simplemente esperar a que las cosas le llegaran. Necesitaba ser proactiva, encontrar la conexión que la llevara al origen del mensaje que tanto la inquietaba. Pero, ¿cómo hacerlo sin poner en peligro a quienes había llegado a considerar amigas? Durante los días siguientes, su enfoque cambió. Comenzó a recopilar información no solo de los relatos, sino también de los susurros que la rodeaban y de las miradas furtivas de sus compañeras. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para descubrir fragmentos de verdades ocultas. Clara se convirtió en su cómplice, colaborando en esta peligrosa estructura de la investigación que habían empezado. Al mismo tiempo, el proyecto del libro adquirió una nueva dimensión. Las historias que recogían no solo contaban el sufrimiento de las prisioneras, sino también su feroz deseo de libertad. María sintió que, al contar las historias de las demás, estaba sanando sus propias heridas y forjando su identidad. La escritura se convirtió en su refugio y su arma. Sin embargo, no todo resultaba tan sencillo. A medida que profundizaba en las historias, se daba cuenta de que cada prisionera no solo tenía un pasado complicado, también poseía secretos que podrían ser peligrosos al exponerlos.
Esto la llevó a un dilema moral: debería ser completamente honesta en su libro si eso significaba poner a sus compañeras en riesgo. Una noche, mientras repasaba los relatos, una idea se le presentó con urgencia. En lugar de usar los nombres reales, podría elegir seudónimos. Las historias seguirían siendo verdaderas, pero sus protagonistas serían protegidas. Este giro no solo le permitiría seguir con su proyecto, sino que también se aseguraría de que aquellas voces no fueran ahogadas por el miedo. Con cada nuevo día, María se sentía más empoderada, pero también más sola. La soledad en el camino hacia la verdad le hacía cuestionar si estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El eco de las advertencias de Clara la perseguía. La línea entre la valentía y la imprudencia era sutil. Una semana después, mientras escribía un nuevo cuento de una prisionera que había luchado por décadas, María recibió un mensaje anónimo deslizado bajo la puerta de su celda. El papel tenía una sola frase: tu búsqueda te llevará a lo que realmente temes conocer. La inquietud se apoderó de ella. La verdad se acercaba a pasos agigantados y el biografiador se convertía en el biografiado. Debía decidir si seguir adelante, coleccionando historias que podrían liberarla o arrastrarla al abismo de su propio pasado. Esa elección era, indudablemente, el primer paso hacia su verdadero destino. ¿Estaba preparada para enfrentarlo? El día amaneció gris y pesado, reflejando el estado de ánimo de María. Con el corazón latiendo con fuerza y su mente en caos, se sentó en el banco de la celda, en un rincón que ahora servía como su espacio de reflexión y creación. Las palabras del mensaje anónimo retumbaban en su mente, como un eco que no la dejaría en paz. Enfrentar su miedo, ¿fue esa la clave para descubrir su propia verdad? Se preguntaba si el secreto que la amenazaba era menos tangible de lo que pensaba. Tal vez no se trataba de una entidad externa, sino de un recuerdo escondido en su mente, un evento que había optado por olvidar. Comenzó a escribir, usando las historias de las prisioneras para canalizar sus propios sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad. Los seudónimos eran cada vez más necesarios. Cada figura ficticia ocultaba una realidad que la unía a ellas, creando un lazo de complicidad y desafío. Pero también se convertía en un espejo de sus propias sombras. La escritura se transformó en un mapa de sus emociones. Cada historia revelaba fragmentos de valor, fuerza y sufrimiento, impulsándola a conectar con su propia historia de vida. La necesidad de indagar en su pasado se volvió urgente. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Qué pasaría si algo que descubriera la afectara de manera irreversible? ¿Y si en su búsqueda de la verdad, comenzara a desenterrar aspectos de sí misma que estaba ansiosa por mantener enterrados? A medida que las horas pasaban, la idea de que el pasado podría no ser tan doloroso como ella lo había imaginado se hizo un hueco en su mente. Fue entonces cuando decidió que no solo su libro sería una recopilación de relatos ajenos, sino un mosaico que también incluiría sus propias experiencias. Esa decisión la empoderó de una manera que no había anticipado. Cada palabra que escribía la acercaba más a una forma de catarsis emocional que nunca había buscado antes. Una tarde, María se adentró en el recuerdo más lejano de su vida en libertad. Un instante fugaz, una sonrisa, un beso en la frente. Todo se tornó claro: había sido testigo de la llegada de un bebé a su mundo. Los fragmentos de esa memoria la golpearon con fuerza, pero también le ofrecieron consuelo. Aquello no le podía causar daño. Era solo una historia sin contar. Mientras tanto, su relación con Clara se tornaba crítica. Clara iba más allá de una amiga, se había convertido en su confidente, el viento bajo sus alas cuando las dudas la encerraban. Sin embargo, la advertencia de Clara permanecía en su mente: estar observada significaba que compartir su verdad podía tener consecuencias desastrosas. María se encontraba al borde de un dilema: ¿debería ceder a sus instintos y abrirse a Clara, o mantener su historia oculta por miedo a lo desconocido? La decisión que tomaría en los próximos días no solo afectaría su futuro, sino que podría cambiar el rumbo de aquellos relatos que tanto le costaba recopilar. Un nuevo capítulo se aproximaba, pulsante de posibilidades. María sabía que cada día era una lucha por abrirse camino en la oscuridad, y esa noche, por primera vez, sintió que la luz al final del túnel estaba más cerca. Pero el precio de la verdad era desconocido, y el murmullo de sus antecedentes la mantenía alerta. ¿Podía arriesgarlo todo por respuestas?
En el fondo de su ser, sabía que el instante de la revelación se acercaba. Pero estaba lista para dejar que el fuego de su propio pasado iluminara su camino hacia el futuro. La respuesta aún debía ser descubierta. En ese instante, un golpe en la puerta la sacó de su introspección. María, necesitaré que prepares algo más que tus historias. Hay algo más que debes saber. La voz de Clara resonó en el aire. La oscuridad de la incertidumbre se cerraba a su alrededor, y con ello, la promesa de una verdad que amenazaba con devorarla. La puerta se abrió de golpe, revelando a Clara con el rostro tenso y los ojos cargados de preocupación. María, aún sentada, sintió que el aire se volvía denso entre ellas. Cada segundo transcurrido multiplicaba la ansiedad en su interior, y la urgencia en la voz de Clara era como un timbre que resonaba en su mente, desafiándola a enfrentar el nuevo reto. ¿Qué sucede?, preguntó María, adivinando en la mirada de su amiga que estaban a punto de cruzar una línea. Con cada palabra que Clara pronunciaría, podría acercarse o alejarse más de su propia verdad. Están empezando a investigar tu caso de nuevo, dijo Clara en un susurro casi temeroso. Hay rumores sobre un nuevo testigo, alguien que dice que te vio esa noche. Quieren saber tu versión. María sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Los recuerdos que había comenzado a reconstruir eran apenas atisbos de una vida que creía haber perdido. La idea de un nuevo testigo la llenó de pánico y confusión. Todo el armazón que intentaba construir con sus relatos comenzaba a desmoronarse. ¿Qué versión? No tengo una historia que contar que no sea la que ya saben. Clara se acercó, su expresión era de determinación. Precisamente por eso debes escribir. Esta es tu oportunidad de ser la narradora de tu historia. Si no lo haces, otros tomarán control de ella, y podrían no ser tan compasivos contigo. La presión del futuro parecía manifestarse con cada palabra de Clara. María comprendía la importancia de su amiga, pero su instinto la instaba a refugiarse en su zona de confort, un espacio seguro entre los personajes que había creado. ¿Y si no puedo? ¿Y si el pasado que deje aflorar causa aún más daño? La desesperación era palpable en su voz. ¿Y si el dolor que sientes ahora te está preparando para el tipo de verdad que te liberará? ¿Quién sabe cuántos más necesitan escuchar tu historia? Clara hizo una pausa, como si reflexionara sobre cada palabra antes de continuar. Has estado escribiendo sobre otras vidas, pero has dejado la tuya fuera. Tal vez sea hora de poner la verdad en el centro. Los ojos de María se iluminaron con una chispa de determinación. La idea de compartir su propia historia podía ser su forma de redención. De alguna manera, esas palabras de Clara la llevaron a realizar que el acto de escribir no se trataba solo de evocar el pasado, sino de buscar su voz en este nuevo presente. La posibilidad de ser escuchada resonó en su interior, como cuando se despiertan los ecos de un viejo sueño. Sin embargo, su corazón latía desbocado, y el temor a lo desconocido aún la atormentaba. Ser el centro de atención, ser juzgada por lo que había hecho o dejado de hacer, le ocasionaba un sudor frío en la frente. Pero, al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre la impulsaba. Si lo hago, ¿deberé enfrentar lo que he mantenido oculto?, se preguntó. Esa simple pregunta delicadamente encarnaba su lucha entre el deseo de verdad y el terror a ser descubierta. María, no está sola en esto, recordó Clara, rompiendo el silencio de sus pensamientos. Si decides dar el paso, estaré aquí, apoyándote en cada palabra. Esa afirmación hizo eco en su interior, invocando una combinación de valentía y vulnerabilidad que no sabía que poseía. Mientras Clara continuaba hablando, María lanzó su mirada hacia el papel y el bolígrafo que la habían acompañado durante tantos días. Era evidente que los relatos ajenos ya no eran suficientes. Cada línea que no escribiera sobre sí misma era una oportunidad perdida para encontrarse en esa oscuridad. Escribiré, afirmó, sintiendo que cada sílaba solidificaba su decisión. Pero necesitaré que estés aquí, cada paso del camino. No puedo enfrentar esto sola. La respuesta de Clara fue un asentimiento firme. Juntas, se adentrarían en una nueva fase de desafío. María sabía que las revelaciones no solo cambiarían su narrativa, sino que también serían un reflejo del enfrentamiento con sus propios miedos.
Sin embargo, una pregunta danzaba entre sus pensamientos: ¿qué pasaría cuando finalmente se enfrentara a la verdad detrás de su historia? En ese instante, el golpe de las puertas dio paso a una oportunidad nueva, una vida llena de incertidumbres y desafíos personales. Pero María estaba lista para escribir su siguiente capítulo, incluso si todavía no podía ver el final. ¿El riesgo valdría la pena? La única manera de saberlo sería seguir adelante. María comenzó a escribir en su pequeño cuaderno. Cada palabra era como un ladrillo en la estructura de una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Las horas se deslizaban entre sus dedos mientras buscaba las palabras adecuadas, un esfuerzo por dar sentido a los fragmentos dispersos de su memoria. La tinta se convertía en un medio de liberación, un puente entre su pasado y un futuro que ahora anhelaba explorar. A cada trazo, se daba cuenta de lo que verdaderamente necesitaba: reconocer sus errores, aceptar su dolor y, sobre todo, hacerse responsable de su historia. Afuera, los sonidos del mundo parecían lejanos. El eco de la calle, con sus coches y sus voces, se desvanecía en comparación con la batalla interna que libraba. Clara se mantenía a su lado, cada tanto haciendo una sugerencia o simplemente escuchando. Esa compañía era vital. Su presencia le recordaba a María que no estaba sola en este camino. A veces, Clara le preguntaba sobre un pasaje, y las respuestas que surgían al instante no solo hablaban de su historia, sino que revelaban aspectos que ella ignoraba que poseía, como el valor de sus sentimientos, la complejidad de su relato. Sin embargo, en medio de la reflexión, surgían oleadas de duda. María se encontraba atrapada en un juego mental que la perseguía. ¿Qué mente torturada encontrará alivio en mi historia?, pensaba mientras el sudor frío volvía a empañar su frente. El temor a ser juzgada por un juicio ajeno la paralizaba a veces, y el ruido constante de las voces críticas imaginarias se confundía con la inseguridad que ya había abrazado durante tanto tiempo. A esos momentos de vacío, Clara les respondía con una frase poderosa: escribe para ti, no para ellos. Esa idea, de valorizar su voz por encima del juicio ajeno, comenzó a ser el faro que guiaba su pluma. Las páginas se iban llenando y, aunque habían empezado como bosquejos inarmónicos, poco a poco comenzaron a formar una narrativa cohesiva. María se sorprendió mientras cada palabra resonaba con un eco profundo. La historia no solo hablaba de lo que había perdido, sino también de lo que había aprendido. Era un proceso de indagación, un espejo que reflejaba sus fortalezas y debilidades. A medida que avanzaba, el peso del pasado parecía disminuir, dando paso a la esperanza. Una tarde, mientras revisaba lo que había escrito, se topó con un obstáculo, una parte de su historia que había intentado relegar. La noche del suceso que había cambiado su vida. Sin poder evitarlo, un nudo se formó en su estómago. Esa fue la primera vez que pensó en abordar públicamente lo que había vivido y cómo el miedo había moldeado sus decisiones. Esto podría ser el núcleo de todo, reflexionó. Decidió que era el momento crucial en su relato. Comenzó a estructurar esa parte, enfrentando a su propio miedo, encontrar las palabras que le permitieran relatar la verdad detrás de su experiencia. Para ello, sabía que era esencial enfrentarse a la autocrítica y permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en un recurso de poder. «Vas a salir adelante», susurró, casi para convencerse. Cada palabra que escribía la llevaba a un lugar más profundo de conexión con su propio yo. Era un acto de desnudez emocional, una forma de desmantelar la coraza que había construido. Pero lo que debía afrontar no era solo su historia, sino las implicaciones de publicarla. ¿Estaba realmente preparada para mostrarle al mundo lo que había vivido? La pregunta pesaba en el aire, un eco persistente que no dejaba de atormentarla. Mientras se perdía en pensamientos intrincados, Clara, fiel a su rol de apoyo, la interrumpió con una mirada seria. «María, este es tu momento. El mundo necesita saber de ti, pero tú primero debes atreverte a ver lo que eres capaz de hacer». Esa afirmación resonó en sus huesos, le impulsó a avanzar. María comprendió que quizás el verdadero reto no era contar su historia, sino aceptarla. Con el fuego interno reavivado, se sintió lista para dar el paso siguiente, pero no sin sus dudas persistentes. Se preguntó: ¿sería capaz de entrar en el torbellino de emociones que solo su verdad podría desatar?
Esa noche, mientras las estrellas iluminaban la oscuridad, María se dio cuenta de que la verdadera revelación estaba por llegar, y el siguiente paso sería enfrentar no solo su pasado, sino las consecuencias que tendría en su vida y en los demás. El momento de confrontar mi verdad ha llegado, musitó en voz baja, sintiendo que la historia aún por desatarse era solo el principio de algo más grande. ¿Estaría dispuesta a dejar que el resto del mundo conociera la verdad que había mantenido oculta? María se sentó en la esquina de su pequeño estudio, la luz tenue creaba sombras bailando sobre las paredes, mientras su cuaderno se abría frente a ella, un lienzo esperando cada pincelada de su historia. La sensación de urgencia llenaba el aire, no solo necesitaba escribir, sino también tomar una decisión vital que cambiaría su vida para siempre. El temor evocador de mostrar su relato ante el mundo no la abandonaba, y sin embargo, había un impulso creciente en su interior. Cada vez que recordaba esa noche fatídica, la imagen nítida del suceso, un eco ensordecedor de gritos y desolación, retornaba, y el miedo amenazaba con ahogar su determinación. Pero Clara, en sus constantes diálogos, había plantado una semilla que germinaba: la verdad tiene el poder de sanar, no solo a ti, sino también a otros. Inspirada por esas palabras, María comenzó a formular un plan. Se preguntó cómo podría articular su experiencia sin desmoronarse ante la atención ajena. La primera parte del proceso sería explorar su historia personal, desmenuzar los eventos que la habían llevado a ese punto de crisis. Lazando la mirada hacia el futuro, visualizó un taller donde compartiría no solo su relato, sino también un mensaje de esperanza y redención. ¿Podría eso realmente ayudar a otros? Levantándose de su silla, comenzó a recopilar notas, fragmentos de recuerdos que habían estado ocultos bajo el peso de su dolor. Mientras agrupaba las ideas, su mente divagó hacia preguntas más profundas. ¿Qué significaba realmente la vulnerabilidad? ¿Era un signo de debilidad o, por el contrario, una demostración de fortaleza? Recorrió con los dedos las páginas que ya había llenado, sus entrañas retumbaban con dudas. ¿Estoy haciendo esto por mí o por los demás? Esa interpelación se convirtió en una constante, pero al mismo tiempo, la respuesta apareció en el silencio de su habitación. La escritura sería un regalo tanto para ella como para aquellos que alguna vez habían sentido el mismo dolor. Se preguntó si estaba lista para confrontar la posibilidad de ser rechazada. Las palabras que surgían desde lo más profundo de su ser se sentían como una ventana abierta hacia la luz, pero la idea de la crítica la mantenía al borde de lo que había conocido como su zona de confort. Cada palabra es un paso hacia la libertad, pensaba en voz alta, buscando consuelo en su propia declaración. Una tarde, decidió crear un relato piloto, una versión inicial que le permitiría entender mejor el flujo de su experiencia. Se propuso hacerlo sin censura, consciente de que el primer borrador sería un viaje a través del caos, una manifestación cruda de su ser. Con cada palabra que plasmaba, dejaba atrás pedazos de su miedo y abrazaba la emoción que surgía a raíz de su historia. Mientras escribía, se dio cuenta de que había un personaje que había descifrado en sus páginas. No solo era la víctima, sino también una sobreviviente. La revelación la golpeó con fuerza. De repente, el panorama de su historia se amplió. Su dolor no sería solo un eco sordo, sino una llamada a la acción para quienes se sintieran perdidos en su propia oscuridad. María sintió una oleada de empoderamiento. A medida que conectaba con la parte más profunda de su ser, su pluma se convirtió en una extensión de su voluntad. Rápidamente, el deseo de compartir su historia comenzó a reemplazar el miedo que había sentido. Cada línea trazada no solo contaba su sufrimiento, también narraba su lucha y su resurgimiento. Cuando finalmente terminó la pieza, una sensación de alivio la inundó. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría su historia resonar con una comunidad desconocida? Las dudas resurgieron en sus pensamientos, como sombras alargadas en la tarde. Fue entonces cuando una idea audaz cruzó su mente: ¿y si organizaba un evento en el que pudiera leer su historia en voz alta? La posibilidad de conectar con otros, de desatar el poder de su verdad en un espacio seguro, le llenó de energía, pero también de inquietud. La pregunta permanecía en el aire: ¿estaba realmente preparada para ese nivel de exposición? La luz de su escritorio comenzó a parpadear y el murmullo de la calle se desvaneció en un segundo plano mientras sintió el reto inmediato: poner su historia de pie ante un público.
Esa noche, mientras preparaba el esbozo de cómo abordaría esa lectura, la determinación burbujeaba en su interior. El sabor de la verdad estaba a punto de liberarse, pero las inquietudes de cómo sería recibida su narrativa la mantenían despierta. Ahora sé que debo compartir mi verdad, dijo en voz alta, como si afirmara que la vida comenzaría a girar en torno a su relato. La decisión estaba tomada, y solo el tiempo diría si el mundo estaba listo para escuchar. Sin embargo, una pregunta latente resonaba con el eco del futuro: ¿qué repercusiones tendría su valentía al liberar su historia? El día del evento finalmente llegó, y María se encontraba en la pequeña sala que había preparado para leer su relato. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en su pecho mientras observaba a las pocas compañeras prisioneras que asistieron, algunas de ellas con miradas comprensivas, otras llenas de curiosidad. Había sido un tiempo largo y tortuoso buscando su voz, y ahora, esa misma voz resonaría en el silencio de la sala, cargada de autenticidad y coraje. Al comenzar a leer, las palabras fluyeron como un torrente. Cada frase, cada párrafo, era un destello de su experiencia, un viaje desde la desesperación hacia la luz. Su relato no solo recordó los momentos de tormento que había vivido, sino que también evocó una profunda humanidad, mostrando su transformación, su lucha por la verdad y la redención. Podía ver en los rostros de sus compañeras una conexión palpable, los ecos de sus propias historias resonaban en las palabras de María. Con cada palabra escupida, descubrían no solo un sentido de liberación, sino también el poder que provenía de compartir su verdad. La atmósfera se llenó de tensión, entrelazada con emociones crudas que llevaban a sus compañeras a recordar sus propios pesares. María sintió como el peso de su historia se hacía más ligero con cada aplauso, convirtiéndose en un espacio de resonancia colectiva. La culminación del evento no solo marcó un punto de partida para María, sino que también comenzó a abrir puertas. Después de la lectura, las prisioneras se acercaron, compartiendo fragmentos de sus propias historias, y en ese intercambio, María entendió que había creado un espacio seguro, un refugio de complicidad donde se podían desatar temores y anhelos. Esa conexión no solo transformó la percepción que las demás tenían de ella, sino que también sembró la semilla de un nuevo propósito en su vida. Con cada conversación posterior, creció en ella el deseo de ayudar a otros a contar sus narrativas. La verdad realmente puede sanar, comprendió María, sintiendo una profunda satisfacción. Con el tiempo, su relato resonó más allá de las paredes de la prisión, llegando a grupos de apoyo y talleres de arte donde su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia. Fue invitada a hablar en diferentes foros, y a medida que su visibilidad aumentaba, también lo hacía su confianza. Sentía que había conquistado su miedo, convirtiendo su dolor en una fuente de fortaleza. Una tarde, mientras reflexionaba sobre su trayecto, se dio cuenta de que además de contar su historia, había logrado restaurar su propia identidad. Ya no era la enfermera despreciada por un error desgarrador, sino una autora reconocida que había aprendido a vivir auténticamente. Una carta llegó de su hija Valeria, quien la animó a seguir adelante y a contarles a todos sobre su extraordinaria capacidad de sobreponerse. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», escribía, y esas palabras golpearon su alma, llenándola de una energía renovada. Consolidó su proyecto de recopilación de historias en un libro, abogando por aquellos que enfrentaban circunstancias similares, reflejando la lucha de muchas otras prisioneras cuya verdad estaba oculta en la sombra. Finalmente, después de tanto sufrimiento y desasosiego, María triunfó sobre su propia narrativa, mostrando al mundo que la superación personal y la búsqueda de la verdad pueden transformar vidas. Así, María se levantó firmemente, no solo para abrazar su nueva vida, sino para convertirse en una voz para quienes no han sido escuchados. Fue un testimonio vivo de que las tragedias pueden reescribirse como historias de triunfo. El viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso la acercaba más a la paz que había buscado. Con su historia a cuestas, María había superado la tormenta, y la luz al final del túnel se hacía cada vez más brillante. Había encontrado en su verdad no solo su salvación, sino también la realización de que el poder de su voz podía cambiar no solo su destino, sino el de aquellos que la rodeaban. La historia de una madre transformada, cuya verdad se convirtió en su mayor fortaleza, resonaría en la eternidad. Ahora, si te ha impactado esta conmovedora historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así ayudar a que más personas descubran su fortaleza. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora transformación. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyarnos a través de estas acciones.